la presencia de Dios. Porque Dios es bueno, amado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si usted cree que Dios es bueno, denle un aplauso al Señor, amado. Dios es bueno, amado. Y las Escrituras nos enseñan que el Evangelio del reino de los cielos es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es tan poderoso el poder que tiene la palabra del Evangelio del reino de los cielos, que nos cambia, nos transforma y nos salva, amado. Y nos ayuda en todos los momentos. Hoy vamos a ver el poder que tiene el Evangelio de Dios en su boca y en la mía. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a una persona que se encuentra atravesando por momentos difíciles, eso tiene poder, amado. Porque ese poder sale del corazón de Dios. Ese no sale de tu corazón. Ese no sale de tu boca. Ese sale de la boca de Jehová. Esa palabra es la que cambia, la que transforma, la que edifica, la que te ayuda, la que te prospera y también te bendice, amado. Vamos a leer la palabra de Dios, amado. Yo te invito para que te coloques en pie como reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Este es un momento importante para tu vida y para mi vida. Y voy a aprovechar este momento para enviarle un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, aquellas que están presentes en este lugar, alrededor y a la distancia. Y quiero darle un consejo de parte de Dios para que tu vida y mi vida sea cambiada y transformada en circunstancias mejor de aquellas que nos están rodeando en estos momentos. ¿Amén? Vamos a enseñar la palabra de Dios. Y hoy Dios nos va a enseñar que su palabra tiene poder. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios tiene poder. Ella cambia, transforma, y ella salva, sana, liberta y también bendice. Porque el paquete de Dios es completo, hermano. Voy a invitarlo para que me acompañe en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Mis amados, en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 16, y esta palabra de poder que viene del cielo, vamos a leerla con la presencia de Dios que está en este lugar. Porque donde están dos o tres, allí está Él, amado. Y aquí hay más de tres. Y vamos a leerla con su gloria, su luz, con su sabiduría, su unción y su poder. Amado, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, de su Santo Espíritu, vamos a leer la palabra de Dios en este día, amado. Y el pueblo en coinonía y amor y en paz, en unidad y avivamiento, amado, decimos amén. Díganos con amor y con gozo, creyendo en la palabra de Dios. Porque en este lugar Dios está levantando un avivamiento y una unidad que va a impactar este pueblo y esta nación. Entonces, dice las Escrituras: porque no me avergüenzo
Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Te hablo del creyente y de aquel que está apartado de la presencia de Dios. Para él esta palabra del Evangelio tiene poder para salvarlo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y expuesta en este lugar. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra hoy cobre vida en este lugar, en nuestros corazones, y en todo aquel que la escucha sea sembrada en sus corazones para ponerla por obras en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y por quiero decirle, amado, que Dios cada día está haciendo cosas nuevas. Dios cada día está haciendo cosas grandes. Dios cada día está añadiendo a su redil a los que son suyos. Y sabes una cosa, amado, aquel que no le haya creído a Dios que su presencia está en este lugar, va a tener que aceptarlo. Y una cosa es cuando tú y yo lo recibimos con gozo y alegría, y otra cosa es cuando tenemos que aceptarlo. Son dos cosas diferentes, amado. Porque hay una cosa que se recibe con gozo y alegría, y hay otra que la tienes que recibir porque estás obligado a hacerlo, porque a lo mejor no vas a ser ayudado. Entonces la recibimos porque sí o sí tenemos que recibirla. Pero quiero recordarte que a ti y a mí Dios nos dio un libre albedrío. Dios nos puso a escoger el bien o el mal. Y Él nos dijo a nosotros: escoge el camino del bien. ¿Sabe para qué? Para que te vaya bien a ti y a mí. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de no creer la palabra del Evangelio, porque tiene poder de Dios para cambiar, para transformar, para sanar, para libertar, para salvarnos, para bendecirnos y para darnos paz en medio de todas las circunstancias que se nos quiera levantar. Porque Dios es bueno. Y lo único que quiere Dios es bendecir. Entonces Dios escogió a un siervo llamado Pablo, porque ya Dios había determinado que su palabra tenía que alcanzar a todo aquel que está apartado de su presencia, a todo aquel que no conoce su palabra, a todo aquel que aún no ha llegado a los pies de Cristo. Ya Dios determinó que tú y yo tenemos que alcanzar esa bendición. Amén. Porque Dios desde antemano, desde nuestros antiguos, le dio palabra a los profetas que su pueblo gentil, aquel pueblo que está apartado de la presencia, alejado de la ciudadanía de Dios, también iba a alcanzar la misma misericordia que alcanzó su pueblo santo cuando Él lo escogió y lo llamó para colocarlo en una tierra que fluye leche y miel. Y Dios quiere bendecirnos en este lugar. Dios quiere bendecirnos en estos tiempos. Y no con esto te estoy diciendo que corras y venga a este lugar. Si lo vas a hacer, hazlo convencido de que vienes a agradar a Dios en este lugar. Porque te repito,
palabra de Dios para que Dios nos dé la salvación y la vida eterna y nos bendiga. Y otra cosa es tenerla que creerla. Porque yo no sé tú, amado, pero a mí me tocó creer en la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué me tocó creer en la palabra de Dios. Porque cuando a mí me predicaban el evangelio, yo decía, esos tan locos no tienen oficio. ¿Entendió? Entonces, como yo rechacé la palabra de poder de Dios, entonces Dios me dejó a mí. Entonces haz tú lo que a ti te plazca hacer. Y a mí me gustó hacer y vivir en el pecado. Entonces, cuando estuve en esa condición, cuando ya toqué fondo, cuando ya toqué piso, me tocó creerle a Dios. ¿Se dan cuenta que es diferente? Pero cuando a mí me dijeron créele a Dios, yo le dije, tú estás loco. Después me tocó creerle a Dios. Así me tocó a mí, yo no sé a ti. Por eso hoy te invito que tú le creas a Dios. Y que venga a este lugar convencido a buscar la presencia de Dios y a creer en su palabra para que Él haga en ti una nueva criatura. Amén. Para que tú y yo podamos ser transformados con el poder de la palabra de Dios del Evangelio. Eso le pasó al apóstol Pablo. A él también le predicaron el Evangelio y él no quiso creer y comenzó a perseguir a los evangélicos. Entonces nuestro Señor Jesucristo se le apareció. Entonces él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le tocó creer que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando él creyó, inmediatamente hubo una transformación genuina en él. Y Dios lo escogió para que nos trayera la palabra a nosotros que estábamos apartados de la presencia de Dios. ¿Y saben qué dijo el apóstol Pablo cuando se convenció del poder de Dios? Escucha, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Desde ese momento que él se convenció que la palabra de Dios tiene poder para cambiar, nunca más retrocedió. Y le dijeron, te van a matar por andar predicando el Evangelio. Y él dijo, a mí no me importa lo que hagan. Él dijo, si tú vas a Roma a predicar el Evangelio, allá te van a matar. A mí no me importa. Dejó por basura todo lo que tenía y le dio la importancia a lo que tú y yo le tenemos que dar importancia en esta vida, que es a la palabra del Evangelio de Dios, porque ese es poder para salvación. Amén. Él no se preocupó si lo iban a matar. Él sabía que si permanecía en ese poder del Evangelio de la palabra de Dios, iba a ser salvo. Porque tú y yo tenemos que procurar es por una salvación de vida eterna. Porque aquí en la tierra nosotros somos un pasajero que posiblemente podemos durar hasta 80 años o de pronto un poquito más. Y eso, si nos alimentamos bien y si respetamos a nuestro prójimo. Porque si nos volvemos irrespetuosos con nuestro prójimo y no nos cuidamos, se puede morir antes. Si no, mira cuántos jóvenes se están muriendo por no respetar y por no cuidarse. Amado, por eso yo en este día te invito para que tú tomes la conciencia, amado, de entender el poder de Dios en tu vida, el Evangelio, de no avergonzarnos. ¿Sabe cuántas personas se avergüenzan del Evangelio y que por eso no llegan a los pies de Cristo? Que yo sea evangélico es lo primero que decimos. Se avergüenzan de ser evangélicos.
Y algunos van porque tienen la necesidad y apenas medio son sanos, medio tienen paz, se van, porque es que a mí me da vergüenza que me vean que yo sea evangélico. Y el apóstol decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y te estaba hablando una persona ilustrada, pudiente, grande dentro de su pueblo. Dentro de los fariseos él era uno de los grandes, estudioso. Sabía y conocía y hablaba muchos idiomas. Tenía varias profesiones. Era general y comandante de un ejército, amado. Económicamente estaba bien. Socialmente estaba bien. Tenía poder. Él sabía lo que era el poder. Pero cuando conoció el evangelio, él reconoció que el evangelio es poder de Dios para salvación. Al apóstol Pablo nadie le podía venir a echar cuento de cuál grande era el poder de los hombres. Él sabía que el mayor era poder, el evangelio del reino de los cielos. Porque él era una persona aficionada a buscar el poder cuando no conocía a Cristo. Porque una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón, comienza buscando riqueza, dinero. Y cuando alcanza la riqueza y el dinero se da cuenta que lo que necesita no es dinero sino poder. Y comienza a buscar el poder y nunca lo hallará. Porque el único poder está en el conocimiento de la palabra de Dios. Allí está. Por eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a la tierra, porque Él nos ama a ti y a mí y a todo el que cree y a toda persona y a todo varón, a toda mujer que está con vida sobre la tierra. Dios los ama. Y dice las escrituras, amado, en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, darnos salvación y vida eterna, porque nosotros fuimos condenados a la muerte y a la condenación eterna por el pecado que se cometió en el huerto del Edén. No teníamos escapatoria, no teníamos salvación, pero Dios en su inmensa misericordia envió a su Hijo para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Y esto lo rechazamos muchas veces, amado. No le estoy diciendo que a mí me presentaban la salvación y yo le decía al que me la presentaba: tú estás loco. Después me tocó creer. Y desde entonces soy un convencido, como el apóstol Pablo, que el evangelio es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo de ser evangélico. Porque el creer la palabra de Dios, amado, eso es para justicia. Y es revelada para fe. Para que en medio de esa creencia, tú y yo, nuestra fe sea fortalecida y podamos alcanzar la justicia de Dios, que es para salvación y vida eterna. Hebreos capítulo 11 versículos 1 y 2. Hebreos 11 capítulo 11 versículos 1 y 2. Porque nosotros decimos: yo tengo fe, yo quiero fe, pero vamos a ver qué es la fe. Porque si nosotros no conocemos su producto, si nosotros no lo miramos, no lo palpamos, no lo comemos, ¿verdad? Porque tenemos que ver si lo que vamos a comer es alimento para vida o es alimento para envenenarnos y podemos morir. Entonces nosotros tenemos que mirar si el alimento es bueno o no es bueno, ¿verdad? Entonces yo hoy te voy a enseñar a través de la palabra, porque es la palabra la que nos enseña qué es la fe, que es la que nos da la salvación y la vida eterna. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 y 2 dice:
¿Qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es la certeza, es algo que te da a ti la seguridad, la confianza de que si tú lo comes no te vas a morir, sino que te va a dar vida, te va a alimentar. O sea, nos da una seguridad. Cuando tú y yo creemos la palabra de Dios, la palabra de Dios a nosotros nos da seguridad. ¿Y sabes qué produce la seguridad en tu vida y en nuestro entorno? Paz. Porque cuando nosotros no tenemos la certeza de las cosas, amados, nos da desconfianza. Y la desconfianza que nos produce, miedo, incredulidad. Entonces la certeza, amado, nos da la confianza de estar seguro de la palabra de Dios, que tiene poder, que nos va a salvar, que nos va a cambiar, que nos va a transformar y nos va a dar vida eterna. Y después que tú y yo tenemos esa seguridad, nos convencemos de que la palabra de Dios es verdad, es real, es viva y es eficaz. Por eso la fe es certeza y convicción en tu vida y en mi vida. Por eso es que el evangelio de la palabra de Dios, el poder de Dios a nuestra vida. Porque si en ti y en mí hay incredulidad, allí no hay fe. Porque nosotros tenemos que creer que Dios es real. Y quiere que te diga algo: a Dios nadie nunca lo ha podido ver tal. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra, desde que después de la creación de Adán y Eva, después de Adán y Eva, ninguno puede decir que ha visto a Dios. Porque Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. Pero perdimos ese privilegio porque Adán y Eva fallaron. Entonces ahora hablamos con Dios en medio de una comunión, en medio de la oración, de la búsqueda constante con Dios, de vivir nuestra vida en santidad. Ahí sí oímos la palabra de Dios, porque Él nos la da a través de su Santo Espíritu. Entonces nos da la certeza y la convicción de que nosotros estamos hablando con Dios. Pero antes, al principio, teníamos nosotros el privilegio de hablar con Dios cara a cara, porque Adán y Eva lo hicieron. Pero después que fallaron, se escondieron. Y cuando vino Dios a hablar con ellos, amados, estaban escondidos. Y Dios lo buscaba. Y le preguntó: ¿por qué te escondes? Y él dijo: porque oí tu voz y tuve miedo. Entonces tú y yo tenemos que vivir con la certeza y la convicción de que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Dios te revele una visión en tu corazón, ponla por obra. Hazlo con convicción y certeza que Dios no te va a dejar avergonzado, amado. Así se levanta el impío. Dios nunca te va a dejar avergonzado si tú vives conforme a la palabra de Dios. No habrá demonio, ni impío, ni pecado que se levante contra ti para avergonzarte. Porque Dios siempre estará de tu lado. Pero tienes que tener esa certeza y esa convicción de que el que está contigo se llama Jehová de los ejércitos. Gracias por estar. Juega un papel importante en nuestra vida la certeza y la convicción. Porque eso te hace caminar seguro y confiado. Y a ti no te va a importar lo que esté pasando a tu alrededor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que caerán 1000 a tus diestra y muchos a tu lado, pero tú no caerás, porque tú siempre irás con tu mirada puesta en el blanco de Jesús. Esa es la condición, amado. Esa es la certeza con que el pueblo de Dios
Los que creen la palabra de Dios caminamos, amados, creyendo. Y por eso es que nos tratan de locos. Por eso es que dicen, hasta nos verdean. Y nos hacen así, está loco. Pero cuando empieza a caer la gloria de Dios, quedan en pecado. Yo quiero ir allá, ahora tienes que venir. Cuando Dios te dijo, acércate. Son dos pasos diferentes, amado. ¿Usted cree, amado, que aquellos que le han creído a Dios, que Dios está en este lugar, ¿usted cree que tienen hambre ahora? ¿No? Dios siempre nos va a suplir. Dios siempre nos va a respaldar. Porque Dios tiene un control. Lo que pasa en nosotros es que Dios nos tiene que ir dando de a poquito. De a poquito. Porque de pronto nos volvemos locos con una bendición y nos apartamos de Dios. Ese es el problema de nosotros, ¿no? Entonces Dios tiene que ir de a poquito. Y cuando ya Dios ve tu corazón, ahora sí le puedo mandar un peso mayor, te mando una bendición más grande. ¿Yo no? Entonces cuando te cae esa bendición, no, pues, para ti es normal. Te da la gloria a Dios, gracias Señor. Y sigue caminando con la mirada puesta en el blanco, en Jesucristo. Porque tú sabes que eso son añadiduras. Tú vas por la porción grande que es la salvación y la vida eterna. Porque todo lo que tenemos en la tierra se queda. La casa, el carro, el dinero, la ropa, todo se queda. Porque cuando una persona se muere lo viste, pero al poco rato cuando van al tiempo determinado encuentran son los huesos y si acaso la ropa. Si acaso. Si acaso. Porque si no se la come, amado, el gusano, el comején. Pero los huesos sí, como dando testimonio de parte de Dios. Aquí estuvo un varón, aquí estuvo una mujer en la tierra. ¿Sí o no? Cuando José murió en Egipto y Dios llevó al pueblo de Egipto allá porque tenía hambre, usted sabe que le dijo a José: yo sé que Dios los va a llevar a ustedes a la tierra prometida, y yo sé también que me voy a morir en esta tierra, pero cuando ustedes se vayan para la tierra que Dios les prometió, recogen mi hueso y me lo llevan para allá. José la tenía clara, que lo único que le iba a quedar aquí en la tierra eran los huesos, porque él iba a vivir una eternidad al lado del Padre. Entonces él dijo: a mí no me dejen mis huesos aquí, me lo llevan para la tierra que fluye leche y miel. Porque Dios le había prometido a él, por medio de sus padres, que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Y José dijo: yo no me pierdo de esa ni muerto, se me llevan los huesos para allá. Y cuando el pueblo salió, amado, oyeron los huesos y se lo llevaron. Tenía la certeza y la convicción, amado, de la palabra que Dios le había dado. Y usted no sabe qué le pasó a José con los hermanos. Dios le revelaba en sueño la gloria y la grandeza que Dios iba a hacer con él. Y él seguía corriendo: mamá, papi, hermano, Dios me dio esta revelación, que ustedes se inclinaban ante mí y que yo era lo grande delante de ustedes. Él lo hacía con gozo y alegría. Y a los hermanos le daba envidia, le daba celo y le daba rabia. ¿Sabe qué le pasó? Como los hermanos sabían que Dios lo iba a engrandecer, vamos a matarlo. Y lo tiraron a asesinar. Pero cuando Dios te escoge y te llama, la muerte no te puede tocar cuando ella quiera, sino cuando Dios la permita. Y echaron a José en un foso de los leones. Y ahí en un foso, una cisterna. Y ahí se iba a morir.
Pero Dios le puso en el corazón al hermano, a uno de los mayores, o al mayor, sácalo de ahí y mejor véndelo como esclavo. Entonces el hermano vio que iban unos hombres compradores de esclavos, comerciantes, y dijo, vamos a venderlo mejor, nos ganamos una platita con él. Lo que ellos no sabían es que ese era un plan que Dios tenía preparado para llevar a su hijo, para prepararlo en otro lugar y preparar el camino a ellos cuando tuvieran hambre. Y se lo llevaron como esclavo, hermano. Pobrecito iba llorando y batallando porque no quería ese destino para él, amado. ¿A quién le va a gustar querer ser esclavo, amado? Y yo te lo aseguro que él iba llorando, porque ser desprendido de la familia de esa forma, pero Dios lo permitió porque Dios lo iba a preparar. Y cuando llegó allá, amado, enseguida lo compró el general, un capitán del ejército, amado. Lo compró y lo puso a administrar su casa y sus haciendas. ¿Y sabe qué sucedió? Que todo era prosperado, porque la gracia de Dios estaba en José. Y todo era prosperado. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué ganaba José con todo lo que hacía? Nada. No tenía sueldo de que era esclavo, pero él todo lo que hacía lo hacía para agradar a Dios, porque el temor de Dios estaba en su corazón y en él estaba una palabra de poder que él había creído, y él sabía que algún día Dios se iba a acordar de su promesa, y él todo lo que hacía lo hacía para agradar a Dios. Él no lo hacía para agradar a su amo, al capitán. Tanto hacía, amado, que la esposa de ese varón quería que se acostara con él. No, señor. Él se hubiera podido acostar porque se quedaron los dos solitos en la casa, hermano. Ay, hermano. Tremendo payaso era. La esposa del jefe, amado, casi nada. Hubiera sido David, no le hubiera dejado nada. Amado, un hombre esclavo podía volverse un hombre importante nada más sentar el romance de esa mujer, pero en su corazón había temor, y él había creído una palabra del cielo. Él había creído en una promesa, en una visión que Dios le había dado, y él prefirió salir corriendo, amado, desnudo, porque lo desnudaron, y se fue desnudo, amado. Y la atrevida esta, amado, formó su escándalo que él la iba a violar, y lo mandaron a la cárcel por eso, amado, por no aprovechar ese papayazo, amado. Pero él se guardaba porque el temor de Dios estaba en su corazón y porque él había creído la palabra que Jehová le había dado. Lo enviaron a la cárcel, amado, allá con los presos, picando piedra, amado, y allá condenado a morirse. Pero cuando él llegó a la cárcel, amado, el jefe que estaba a cargo de los presos, Dios lo puso en gracia en él. Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda, Dios te cubre y te coloca en gracia delante de todos los hombres, sean buenos o sean malos. Esa es la ventaja de creer en Dios. Y allá en la cárcel, amado, le dieron a José la autoridad de tener a todos los presos. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo José? Él le mejoró la condición a los presos. Luego le mejoró las herramientas de trabajo. Y la producción se multiplicó, amado. Y sus jefes en la cárcel se dieron cuenta: ¡ey! Si ahora esto está prosperando. Porque el hombre de Dios, cuando tiene temor en su corazón, ¿sabe qué es lo primero que hace? Administrar bien las cosas que Dios le da, para que todos los que estén
con él en ese lugar y en su entorno, la bendición los alcance también, amado. Amén. Gloria a Dios. Denle una profecía, José no se la tiró de vivo, amado. José no se la tiró de vivo. Uy, aquí ya me gané el jefe. Ahora voy a poner mi tajada y los demás verán a ver cómo hacen. Ay, no. Él trabajó por la mejoría de los esclavos que estaban ahí. Le mejoró su condición, le mejoró sus herramientas y comenzó la producción a fluir. ¿Y cuánto crees tú que se ganaba José ahí? Nada. De gratis. ¿Sí o no? Pero él lo hacía para agradar a Dios. Amén. Y estando ahí preso, amado, ahí, se llevaron a dos personas que estaban al lado del rey, al copero y al panadero. También, vaya, ustedes se portaron mal con el rey, condenado a muerte. Pero allá, ellos soñaron porque Dios te revela en visión. Dios al ser humano le revela todo en visión, amado, en sueño. Amén. Y le reveló al copero y al panadero. Y ellos no eran evangélicos. A uno le reveló que lo iban a ahorcar y al otro le reveló que lo iba a saltar. Entonces ellos preocupados porque José allá, amado, empezó a ejercitar sus dones, los talentos que Dios le dio. Entonces José allá daba consejos a los presos, allá le predicaba la palabra. Allá cuando ellos tenían interpretaciones, José se la interpretaba. José se dedicó al servicio de la obra de Dios, amado. Entonces cuando estos varones llegaron, le dijeron a José: he tenido estos dos sueños, y José se lo interpretó y le dijo uno de ellos: a ti te van a ahorcar y a ti te van a restaurar el cargo que tú tenías. Y le dijo José: cuando tú estés ahí, acuérdate de mí. Ya José estaba buscando ayudita porque camarón. Todas las veces mal y de aquello bueno nada. José le dijo a él: acuérdate. Cuando sucedió que este varón, así como José le reveló, entonces este varón estaba al lado del rey, amado. Y al cabo de un tiempo, Dios permitió un acontecimiento para exaltar a José. Porque ya José estaba preparado en toda buena obra para Dios. Amén. Dios te pasa por el proceso, te prepara, mira tu corazón para ver qué es lo que hay para poderte dar una bendición para que tú la puedas soportar. Mientras José estaba en el proceso, nunca le faltó ni el agua, ni el alimento, ni el vestido, ni el calzado. José siempre dormía, comía y se levantaba tranquilito. Entonces cuando vino esa bendición grande, que Dios le puso al rey un sueño, amado, y no había quien se lo revelara, el copero se acordó: hey, allá en la cárcel hay un hebreo que él interpreta los sueños. Porque un día, rey, aquel que tú me enviaste con el otro compañero, y él tuvo una revelación y yo tuve una, y él no la interpretó y tuvo cumplimiento. Como el rey no encontraba malo, le dijo: trae, lo mandó a buscar. Lo trajeron delante del rey, el rey le reveló el sueño y se lo interpretó. Y cuando José le interpretó el sueño, ¿sabe qué le dijo el rey? Búscate a alguien con sabiduría para que administre la abundancia de los 7 años, para cuando venga la escasez haya alimento. Porque se aproximaba una hambruna, amado, en todo el mundo entero. Pero ahí iba a haber sobreabundancia. Y José le dijo al rey: búscate. José no le dijo: hey, ponme a mí que yo te hago esa vuelta.
búscame. El rey comenzó a mirar a todos los que estaban en su entorno y dijo: ¿a quién voy a buscar? El único eres tú. ¿Y saben qué le pasó a José? Que después del rey, él era el segundo. Y el rey le dijo: no te coloco primero que yo porque me tocaría entregarte la corona, pero después de mí vienes tú, y todo lo que tú digas se tiene que hacer en esta nación, en este pueblo. ¿Te das cuenta? Que cuando tú y yo trabajamos para el reino de los cielos, amado, con gozo y alegría, sin buscar nuestros intereses, sino el interés del reino de los cielos, Dios nos recompensa y nos coloca en alto. Amén. Gloria a Dios. Dale una aplauso al Señor. ¿Usted sabe qué espero yo aquí? La venida de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no sé tú, pero yo espero la venida de Jesús. Aleluya. Yo no estoy aquí, amado, buscando mis propios intereses. Aquí o estamos todos en la cama o estamos en el suelo. Aquí somos una familia en Cristo Jesús. Y le pido a Dios todos los días de mi vida que nunca se aparte su temor de mi corazón, y que me dé sabiduría y que me ayude, amado, para que cuando yo vea esa bendición tan grande, mi corazón no se dañe. Yo siempre me acuerdo de José, amado. Yo siempre me acuerdo de David. Yo siempre me acuerdo de Abraham, amado. Dios también puede hacer conmigo lo mismo. ¿Cuánto lo creen? Dios también puede hacer lo mismo contigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermano? Yo lo creo, amado. Yo lo creo. Porque Dios es grande, amado. Eso es lo bonito de Dios, que es grande, amado. Y en Él ahí me entiende, amado. Donde tú lo mires, tú ganas. José era un esclavo, amado. Donde iba era de esclavo, amado. Donde iba era de esclavo. Pero era que Dios lo estaba preparando para que él fuera el administrador de la tierra. Y quiere que te diga algo, amado. Hasta hoy en día, la descendencia de José es la que gobierna la tierra. ¿Saben quiénes son los descendientes de Estados Unidos y de Inglaterra? Descendientes de José. ¿Saben quiénes son los ingleses? ¿Y saben quiénes son los norteamericanos? Los que mandan en el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ahí se levantó el presidente de los Estados Unidos y dijo: le voy a colocar aranceles a todo el mundo, a todos los comerciantes del mundo. Y no los tienen temblando. Ven acá, vamos a arreglar este problema. Vamos a arreglar. Son los gobernadores del mundo, aunque algunos no lo quieran aceptar. Y todo el que se ha metido con ese pueblo lo aplastan, amado, lo arrollan. Han habido algunos que han querido meterse, amado. Y sabe que dice la justicia norteamericana: le llegamos a donde estén. No hay escapatoria, amado. Saben todo lo que se mueve en todo el mundo entero, amado. Ellos saben. Ahorita que hubo la inmigración, amado, en los Estados Unidos, ya ellos sabían cuánta gente mala y perversa iba a entrar allá.
y los dejaron, apenetraron, venga para acá, pum, fuera, afuera. Y los que se salvaron tuvieron que regresarse, dieron, uy, este gato tiene la pila puesta. Y todos, amados, han empezado a regresarse. El que cambia la gloria de Dios, el que cambia la gloria y el poder de Dios para practicar o entregarse a la inmundicia de la concupiscencia de un corazón lleno de pecado, ¿saben cuáles son las consecuencias? Vamos a leerlo. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 25 y 27. Romanos. Amado. Romanos capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice las Escrituras: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Óyeme bien, yo no te vengo a hablar de sexo, perdón, de cómo vas a practicar el sexo. Yo no te vengo a hablar de eso, hermano. Yo te vengo a hablar de la naturaleza del hombre y la mujer en el vínculo sagrado de la unión del matrimonio, para conformar una familia, que eso es diferente. Amado, y dice las Escrituras, porque por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Yo sé que a ustedes les da miedo, porque tenemos un tabú. El uso natural de la mujer es tener relaciones sexuales con un hombre. Ese es el uso natural con el que Dios nos hizo, tener relaciones sexuales con un hombre. Pero como ellos, dice las Escrituras, pero esto, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando más a las criaturas que al Creador. Dice el versículo 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida hacia otra vida. La mujer cambió su uso natural y el hombre también, por causa de haber creído la mentira y de haberle dado las espaldas a Dios. Por eso la perversidad de este mundo se ha multiplicado, amado. Porque quiere que te diga algo. Dios todo lo revela. Dios todo lo revela, amado. Dios todo lo muestra, para que sea visible ante los ojos de toda la humanidad. El versículo 20 de Romanos 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios todo lo muestra, Dios todo lo revela. Si en tu corazón y en mi corazón hay pecado, eso va a ser visible ante los ojos de Dios y del mundo. Pero si tu corazón
está lleno de temor, de la palabra de Dios y de la presencia de su Santo Espíritu, eso va a ser visible a los ojos del mundo. Porque tú y yo podremos engañar a las personas, pero Dios no puede ser burlado. Tú sabes cuántos evangélicos se esconden en una iglesia vestidos de evangélicos con una Biblia y son pecadores, pero toda la congregación lo tienen como santo, pero tarde que temprano Dios lo expone a la luz pública. Y uno se sorprende, porque nos hemos acostumbrado a creer en el hombre y no en Dios. Dios saca a la luz todo lo que es invisible. Todo, amado. Todo. Yo no sé, amado, pero por ahí alguien dice por las calles que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Eso es lo que quiere decir, amado, que Dios saca a la luz todo. Entonces el refrán sale de la palabra de Dios, amado. ¿Sí o no? Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y tú no has visto una pelea, amado, cuando se pegan así en el Facebook. Yo sé que Dios va a sacar a la luz todo eso, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y sale porque sale. Por eso, amado, tú y yo, todo lo que hagamos, vamos a tratar de hacerlo para agradar a Dios. Hazlo para agradar a Dios, amado. No te preocupes por agradar a los que están a tu alrededor. Tú agrada a Dios. Y cuando tú y yo agrademos a Dios, tú sabes quién es el que nos va a dar el respaldo y la cobertura. Jehová de los ejércitos. Él nos va a entregar el poder, el señorío, la deidad de Él. Y Él va a sacar a la luz todo lo que es de Él, amado. Él lo va a mostrar. Él lo va a mostrar. Y sabes una cosa, que todo se va a reflejar en nuestro cuerpo visible, porque tu cuerpo y mi cuerpo es templo de Dios y de la presencia del Espíritu Santo. Ahora me entiende por qué te digo que cuando te vayas a vestir, vístete como se vistió Jesús, con dignidad, con pudor y temor. Y cuando Jesús se presentó ante Dios en el monte santo y Dios lo miró, Dios le miró el corazón y le miró su ropa y le dijo: este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia. ¿Y sabe qué le dijo a ti y a mí? Hey, en él, créanle, porque en él hay verdad. En 1 Corintios, amado, por si acaso tú crees que yo estoy tirando indirecta de tu cuerpo o estoy tirando indirecta de tu corazón, 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no es ni tuyo ni mío, sino de Dios? Este cuerpo que tú tienes, de carne y hueso, le pertenece a Dios. Así que tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios por nuestro cuerpo. Por todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y ojo, que este cuerpo ha de comérselo los gusanos, pero le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y dice las Escrituras, amado,
porque habéis sido comprados por el precio de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por tu cuerpo y por mi cuerpo. Nosotros hemos sido rescatados. Hemos sido comprados por esa sangre. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que te diga algo. El día que tú y yo partamos de la tierra, el cuerpo se va a quedar aquí. Pero tu espíritu y tu vida y la mía, esa van directo a la presencia de Dios, porque esas le pertenecen a Dios. ¿Sabe dónde tenemos el ayayay y el problema como no nos pongamos la pila aquí en la tierra? Con nuestra alma. Porque ahí está el libre albedrío. O tú se le entregas a Satanás, el diablo, o se le entregas a Dios. Y eso lo decidimos nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo lo decidimos? Creyendo la palabra del Evangelio de Dios, que es poder de Dios para la salvación. Es la única forma, amado. Esto no tiene pierde, esto es sencillo, amado. Si nos salvamos es porque habemos escogido creer en Dios. Y si nos condenamos es porque no le creímos a Dios. Así de sencillo, amado. Y las Escrituras nos enseñan, amado. Mira que te estoy hablando de tu cuerpo y de tu espíritu. Yo no te estoy enseñando cómo te debes de vestir. Yo no te quiero obligar cómo tienes que andar ni cómo te tienes que vestir. Esa es una decisión tuya por Dios. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios con nuestro cuerpo. Entonces yo ahora no voy a coger y te voy a decir que tú te tienes que vestir de esta forma, tú tienes que andar de esta forma. No, Señor. Porque esa soberanía solo le pertenece a Dios y a ti. Porque Dios nos entregó a nosotros un libre albedrío. En estos días estuve predicando en un lugar que vi un letrero en la tarima que decía: no es obligación creerle a Dios. Y es verdad, tú y yo no estamos obligados a creerle a Dios, pero sí es una necesidad para nuestra vida creerle a Dios. Porque tú y yo lo necesitamos, amados, en nuestra vida. Porque si no tenemos a Dios de nuestro lado, no estamos completos, estamos fallos. Pero si tenemos a Dios, estamos completos y lo tenemos todo por una eternidad. En Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 versículo 28 en adelante. Como tú y yo tenemos un libre albedrío y nosotros escogemos qué es lo que más nos conviene y qué es lo que no queremos y qué es lo que nos da la gana de coger, porque Dios es soberano y no se mete en eso, amado. Eso es lo bonito de Dios, amado. Si a ti te da la gana no creer en Dios, Dios no se mete en eso. Pero si tú decides creerle a Dios, Dios se mete completico contigo, amado, y mora en tu cuerpo con el Espíritu Santo de Dios. Como tú y yo no vamos a creer en Jesucristo, vamos a tener problemas. Pero si creemos, vamos a estar con Él. El Hijo de Dios. Todo aquel que no aprueba creerle a Dios y no aprueba que Dios esté con él, Dios le respeta esa decisión. Pero hay algo. Dice las Escrituras, como aquel o aquella persona que no aprueba tener en cuenta a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Entonces Dios nos deja que Él haga lo que le dé la gana, y cuando tú y yo hacemos lo que nos da la gana, nosotros no tenemos sabiduría, sino que nos volvemos astutos, que eso es diferente. ¿Sabe qué le pasó
a Satanás el diablo. Dios lo colocó en el huerto del Edén y se la quiso tirar de vivo. Yo voy a ser más grande que Dios. Y cogió a la tercera parte de los ángeles y los convenció de Dios. Ya tengo mayoría, porque a Dios nada más le quedó un cuartico de la parte. Yo tengo la tercera parte, yo tengo mayoría. Decidió hacerse más grande que Dios, y más grande que Dios no habrá ni hay nadie jamás. Entonces, como Dios vio esa maldad, Dios decidió destituirlo de su presencia y de sacarlo del huerto del Edén con la tercera parte de los ángeles, que son los que están reservados para ir a la condenación eterna y para aquellos que no creen. ¿Cómo así es posible, hermano? Este es el mayor secreto. Y dice las escrituras, hermano, revelado sobre Jesús. las escrituras nos habla de este acontecimiento, amado, que sucedió en los cielos. Por eso tú y yo tenemos que tener el cuidado, amado, de no tirarnos de astuto, porque ese es un fruto del mal. Porque las cosas buenas de Dios vienen con el principio de la sabiduría, amado. Porque todo aquel que se hace sabio es porque ha creído en lo que Dios ha dicho por su palabra. Dice el versículo 28 del capítulo 1 en adelante: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mira todo lo que sucede a aquellos que no tuvieron en cuenta de aprobar a Dios, sino que se levantaron en su lascivia, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y los que andaban y aquellas mujeres que andaban con hombres y con mujeres, pero que no se levantaron en su lascivia, sino que se levantaron adorando a otras criaturas que no era Dios. Mira lo que le pasó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Tú sabes cuántos jóvenes desobedientes a sus padres se están muriendo en estos tiempos, man? ¿Tú sabes cuánta gente detractora dañándole la imagen a los demás hay en este mundo? Gente envidiosa cometiendo homicidio, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. ¿Sabe qué dice las escrituras? ¿Hallará nuestro Señor Jesucristo cuando venga amor en la tierra? No, amado, ¿sabe por qué? Porque la misericordia se está pagando en los corazones de muchos hombres y mujeres, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Tú no te das cuenta, amado, que se levanta un hombre lleno de maldad, de mentira y de engaño, y la gran mayoría de los que practican esa misma corriente corren a aplaudirlo, a cargarlo y dicen: ese es, y resulta que ese viene con un corazón perverso a engañarnos, amados, y cuando se dan cuenta del error, ya no hay tiempo, amado, ya metiste en la bala, ya no hay cuenta de hoja, ¿sí o no? Entonces eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar. Tenemos que siempre buscar el rostro y la presencia de Dios. Tenemos que saber escoger qué es lo que nos conviene. ¿Y sabes qué es lo que te conviene a ti y a mí? El evangelio del reino de los cielos, que es poder
alimenta. Por eso siempre usted y yo tenemos que guardar este lugar para que la presencia de Dios y su Santo Espíritu no se vaya. Y usted y yo tenemos que cuidar nuestro cuerpo para que sea templo de Dios y del Espíritu Santo y nunca se nos aparte de nuestro corazón, amado. Tenemos que cuidar este lugar físico y tenemos que cuidar también nuestro cuerpo para que la presencia de Dios esté con nosotros en todas partes, hermano, y esté en este lugar. Sí, amado, es fácil que tú te quedes en tu casa y nos escuches y nos veas por las redes sociales, claro. Es fácil, amado, porque tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, acostado, tu abanico, tu aire encendido, y estás escuchando la palabra de Dios. Pero no es lo mismo a que tú vengas a este lugar a reunirte, donde tú lo haces como sacrificio santo, de venir a adorar a Dios en el tiempo que Dios te ha dado de tu vida, porque el tiempo es de Dios. Y a veces nosotros decimos, no me queda tiempo para ir a la iglesia. Ojo que el tiempo es de Dios. Ojo que la vida es de Dios, amado. Y a veces nos afanamos por los quehaceres. Nos pasa como Marta, pero no como nuestra hermana Marta, como la hermana de Lázaro. ¿Sí o no? Pero ella entendió, amado, y se convirtió genuinamente. Y fue la que le quitó la roca, la piedra que estaba, amado, estorbando la resurrección y resucitación de Lázaro. Así que, mi amado, te invito, no te dé vergüenza de ser evangélico, porque es el poder de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado, y que Dios te bendiga en este lugar.